Por fin había llegado el día de la fiesta. Era el cumpleaños de Bruno. Bruno estaba feliz. Se había despertado muy contento. Casi no había podido dormir de la emoción de saber que ese día era su cumpleaños. Y sus papás le habían preparado una linda fiesta. Ellos se habían levantado más temprano para empezar a alistar todo y tener todo listo para el cumpleaños de Bruno. Le habían puesto una linda mesa decorada con varias cosas de cumpleaños, por supuesto, con chocolates, con pastel, con bocadillos para los invitados, también salchichas, con papas. Estaban dejando la casa toda linda y su mamá estaba dando los últimos retoques a la sala, limpiándola y acomodándola para que todo estuviera muy bien. Aquel día era un día muy especial para él. Cuando llegaron los invitados a la hora indicada, jugaron un poco y todos le cantaron muy contentos a Bruno feliz cumpleaños. Él estaba cumpliendo 10 años, ya estaba muy grande Bruno y muy emocionado de que ese día también había podido cumplir un año más. Bruno estaba muy contento que todos le estaban cantando ¡Feliz cumpleaños, Bruno! ¡Qué día de fiesta tan alegre! Cada cumpleaños se celebra con una fiesta. Tal vez a veces unas más grandes, otras más chicas, o con el simple hecho de que te levantes y te canten las mañanitas, tal vez te lleven a algún lugar especial. Cada fiesta es conmemorada de diferentes maneras y lo tratan de hacer algunos papás de una manera muy especial para todos sus hijos, para cada uno de ellos. Siempre tratamos de que cada fiesta sea inolvidable, sea una fiesta especial. Y hay otra fiesta que es conmemorada en muchos lugares, conocida como Halloween. ¿Y tú crees que esta fiesta debemos festejarla? Ahora es muy conocida como la fiesta de brujas. En muchos lugares, tanto en Estados Unidos, ha sido invadida, no solamente en Estados Unidos, sino ahora en México y en toda América Latina. Esta fiesta ya llegó y a todos les encanta esta fiesta porque en las tiendas vas y puedes encontrar cosas como máscaras de brujas o también vampiros, calaveras o muñecos terroríficos, también disfraces de vampiros, monstruos, diablos y muchas otras cosas que puedes encontrar en las tiendas. Bruno está por allí, si tú lo puedes ver, viendo en las tiendas qué es lo que él va a comprar para esta fiesta. Hay unos adornos también que venden para el escritorio, otros para la mesa, venden también platos o vasos desechables, venden globos, fantasmas, calabazas. Todo lo relacionado con Halloween tú lo puedes encontrar en estas fiestas. Los niños se disfrazan, buscan algunos disfraces, algunos más de miedo, otros menos. La cosa es que puedan ir casa por casa pidiendo dulces y también tratando de asustar a la gente. Muchas escuelas también celebran este Halloween. El 31 de octubre lo celebran también. Ellos investigan y celebran esta fiesta diciendo que es por conocer las costumbres de México o las cosas que han pasado o el folclore, o a veces como un pretexto simplemente pedagógico. ¿Qué quiere decir esto? Un pretexto de decir que es parte de los niños, de algo que tienen que festejar. Y esto lo celebran el 31 de octubre. Pero ¿saben lo que no conoce mucha gente? Tal vez tú tampoco lo has conocido. Es el origen de esta fiesta. Hace muchos cientos de años atrás, más o menos, se empezó a celebrar todo esto en Europa.
Ni siquiera fue aquí en México, fue en Europa, en la Gran Bretaña, en el norte de Francia. Allá se empezó a festejar una noche de trampas. Era el 31 de octubre, pero era una fiesta, una celebración donde hacían trampas y hacían una celebración a la muerte. ¿Por qué hacían esto? Porque ellos les daba miedo, ellos tenían un cierto temor, entonces ellos pensaban que al hacer esto, la muerte iba a ser su amiga. Si ellos le decían, mira, te hacemos una fiesta, la muerte no se iba a enojar con ellos. Y ellos hacían todo lo relacionado con la muerte, con el horror y el sufrimiento. Le hacían a ellos una fiesta para decirles, ¿saben qué? No vengas a asustarme, no vengas a darme sufrimiento ni ese horror. Todo esto era asociado con esa conmemoración, con esa fiesta. Y también en esa fiesta había sepulturas, había calaveras, había vampiros, brujas, demonios, diablo. Todas estas cosas estaban porque ellos creían muchas cosas, tenían supersticiones. ¿Qué es una superstición? Es algo que la gente cree que no ha pasado o que no es verdad. Ellos creían que el sol era un dios poderoso. Yo creo que si viste nuestro primer episodio hace 8 días, tú ya sabes de lo que estamos hablando. Ellos pensaban que el sol era un dios, entonces le tenían que dar algo a ese sol para que el sol estuviera tranquilo también y no les hiciera daño. El 31 de octubre ellos pensaban que se podían comunicar con las personas que habían muerto, y también ellos pensaban que los espíritus de los muertos regresaban para tener contacto con las personas que aún no habían muerto, con sus parientes y con sus amigos. ¿Tú crees que esto pudiera ser verdad? Esto era una superstición, es algo que ellos pensaban que podía pasar, e incluso preparaban comida para que los espíritus no se enojaran. Esto era lo que ellos pensaban, y que no vinieran a atormentarlos, es decir, que no vinieran a causarles algún mal o algún miedo. Todas estas cosas ellos las hacían no tanto por festejarlo, sino porque ellos sentían un miedo, ellos tenían miedo por dentro y decían, vamos a hacer esto, vamos a festejarles, vamos a traerles comida como si fuera una fiesta, vamos a disfrazarnos. Ellos, ¿sabes por qué también se disfrazaban? Porque ellos pensaban que si se ponían una máscara o algún disfraz, los espíritus no los iban a reconocer y así no les podrían hacer ningún daño. ¿Te das cuenta que todo esto lo hacían porque ellos sentían miedo en su interior? Este miedo produce superstición por ignorancia, por no saber lo que realmente pasa, o a veces también por apegarse a creencias o a costumbres que ellos tal vez ya tenían y que tal vez ahora también nosotros tenemos. Hace muchos cientos de años había unos sacerdotes que eran los druidas. ¿Qué hacían esos sacerdotes? Estos sacerdotes practicaban magia, que claro, esto a Dios no le agrada. Ellos le enseñaban a la gente a encender fogatas para adorar al dios Sol, que ellos pensaban que era un dios. También sacrificaban animales para que los espíritus no se enojaran y no destruyeran sus sembradíos o sus propiedades o sus casas. Entonces ellos mataban animalitos. Otra cosa que también estos sacerdotes, los druidas, les enseñaban era a usar ropa oscura y taparse completamente, lo más escondido que se pudiera, para no estar observados por los espíritus. Esto era lo que ellos pensaban, y se ponían esas máscaras para que los espíritus no pudieran identificarlos. ¿Y qué otra cosa hacían en esa fiesta? Ese día, el día de Halloween o el 31 de octubre, ellos ponían música y danzaban y tomaban bebidas. Era una fiesta pero de horror, era una fiesta de mucho miedo. Todo esto lo hacían con miedo en su interior. No era como el cumpleaños de Bruno, que el cumpleaños de Bruno todos estaban contentos, emocionados, cantándole feliz cumpleaños. Esta fiesta no era así, era una fiesta de horror, de miedo.
Tal vez tú has participado en alguna de estas fiestas pensando que tal vez es divertido, pensando en que tal vez te puedes disfrazar o te puedes convertir en otra persona y lo haces desconociendo lo que realmente pasaba antes. Ellos creían en la historia de un hombre irlandés, de una persona que vivía en Irlanda hasta allá, y que esta persona había muerto, pero que no había entrado ni al cielo ni al infierno, y que su alma vagaba por allí, y entonces él vagaba con una linterna en la mano. Esto no era verdad, esto era lo que ellos creían. Entonces, este día de la conmemoración a la muerte, ellos ponían en papas y betabeles unas linternas dentro para que él también se pudiera alumbrar o pudiera alumbrar su camino. Pero hace cientos de años no había luz, entonces imagínate cómo se veía durante la noche el que hubiera varias linternas. Esto causaba aún más miedo, y todo esto se empezó a convertir en una costumbre que cuando llegó desde Irlanda, llegó a Estados Unidos. En Estados Unidos lo convirtieron y ahora ponían las famosas calabazas, que también ahora en México las vemos. Pero como no había electricidad, ellos pedían y ponían estas calabazas en la noche para que alumbraba, pero esto, como les vuelvo a decir, causaba mucho miedo, y ellos pensaban que eso también les daba miedo a los espíritus y que así los espíritus se iban a alejar. También había otras personas que creían que los gatos negros eran personas que habían sido castigados por sus pecados, por los pecados que habían vivido cuando eran humanos, y que ahora habían sido castigados y que habían entrado al cuerpo de un gato negro. Esto es lo que ellos pensaban, pero esto no es verdad, esto todo no es cierto. Y es por eso que a veces vemos un gato negro y la gente le da mucho miedo. Regresamos a lo mismo que piensan, y les da mucho miedo lo desconocido. Pero ¿sabes una cosa? En la Biblia, que es la palabra de Dios, Dios dice que si hemos pecado, algo nos va a pasar, pero es algo bueno. Mira, vamos a leerlo. Si tú tienes tu Biblia, ábrela en Romanos capítulo 5, versículo 1, y acompáñame a leerlo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. ¿Lo volvemos a leer? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. La palabra de Dios dice ninguna condenación. ¿Qué significa condenación? Condenación significa imponer un castigo a una persona que ha faltado en algún delito o en alguna falta, que ha hecho algún delito o alguna falta. Entonces, ¿qué era lo que Dios tenía que hacer con nosotros, con nuestro pecado? Merecíamos un castigo, merecíamos algo malo, una condenación por todo lo malo que hemos hecho. ¿Qué es el pecado? Son las cosas que pensamos, decimos y hacemos que rompen las leyes de Dios, que a Dios no le agradan. Podemos pensar como mentir, como decir una grosería, o algo tan sencillo como empujar a una persona. Esto a Dios no le agrada, y todo esto es pecado. Y tú y yo merecíamos una condenación, un castigo. Pero ¿qué crees? Dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Para los que han creído en el sacrificio que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. El Señor Jesús es el perfecto Hijo de Dios. Él vino a este mundo para poder tomar tu castigo. Tú merecías un castigo tan malo que merecías morir, pero el Señor Jesús dijo: yo quiero morir por ellos para que ellos no tengan que morir. Así que Él vino a este mundo y Él murió. Él pagó eso que tú merecías, eso que tú y yo merecíamos. Y ahora ya no más tenemos que tener esa condenación, porque Jesús ya lo pagó por nosotros.
ahora Dios nos da esa nueva vida, esa vida con Él. Y ya no tenemos esa más condenación. ¿Y qué es lo que también nos dice el versículo? Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué quiere decir carne? Carne quiere decir los que no aman a Dios. Entonces, los que no andan conforme a la carne quiere decir los que no andan haciendo las cosas que hacen las personas que no aman a Dios, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa Espíritu? Es lo que hacen los hijos de Dios guiados por el Espíritu Santo. Los de la carne son los que no tienen al Espíritu Santo, los que no tienen a Dios, y los que están en el Espíritu son los que tienen a Dios y son guiados por su Espíritu Santo para hacer las cosas buenas. Y los que andan en la carne son los que tienen miedo, los que celebran estas cosas. Pero si tú ya has creído en el Señor Jesús y lo tienes en tu corazón, tú debes andar conforme al Espíritu. Y tú puedes pensar, bueno, ¿y entonces qué hace el Espíritu? Porque ya me dijiste todo lo que hacen los de la carne, es decir, los que no conocen a Dios porque tienen miedo, porque tienen esas supersticiones. Pero ¿y ahora qué hace el Espíritu? Y el Espíritu celebra las fiestas de Dios, las que hablan de Jesús. Y tú me puedes decir, ¿a poco hay fiestas que hablan de Jesús? Claro que sí. Una de ellas que estoy segura que a ti te gusta mucho y que estamos muy próximos a celebrar es la Navidad. Hay personas que ya han distorsionado esta fiesta y la han convertido en otras cosas que no son. Pero lo que es verdad y lo que tenemos que recordar no son solamente la comida, la fiesta o los regalos, sino es algo muy especial. La palabra Navidad fue sacada del latín, que el latín tiene la palabra nativitas. Nativitas, ¿qué significa? Nacimiento. ¿Y el nacimiento de quién? Pues del Señor Jesús, el Hijo de Dios, el que vino a este mundo a tomar un cuerpo humano, y Él nació para poder estar aquí con nosotros. Y mira lo que dice la palabra de Dios, también la palabra de Dios tiene registrado este evento tan importante. Vamos a leerlo. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Cuando habla de aquel Verbo, se refiere al Señor Jesús. Dice, y el Señor Jesús fue hecho carne, sí, así como tú y como yo, de hueso, de carne, de piel. Él fue hecho así. Y dice, y habitó entre nosotros. Él vivió en este mundo. Y dice, y vimos su gloria. Es decir, vimos lo bueno que Él fue, las cosas buenas que Él hizo. Dice, gloria como del unigénito del Padre. ¿Qué significa esto? Que las cosas maravillosas que Él hacía eran que solamente el Hijo de Dios las podía hacer. El unigénito significa que es el único Hijo del Padre, significa de Dios, el que está allá arriba sentado en su trono. Dice, lleno de gracia y de verdad. Claro que sí, porque hacía tantas cosas buenas que a todos les caía muy bien, y de verdad que Él nunca hizo nada malo, Él nunca mintió. Y todas estas cosas Él lo hizo, y es por eso que celebramos la Navidad. En la Navidad nosotros recordamos el nacimiento del Señor Jesús. Es el nacimiento del Salvador, de tu Salvador. Es el mejor regalo que podemos tener en la Navidad. Y es por eso que esta fiesta nos recuerda al nacimiento del Señor Jesús. Hay otra fiesta que también nosotros tal vez se ha distorsionado también un poco. Ahora solamente la gente piensa en vacaciones, piensa en la playa, en el mar, en figuras de chocolate o en regalos también, o simplemente en ir a dar un paseo. Es la fiesta de la Pascua. ¿Tú sabes cuándo fue
hecha la primer Pascua? ¿O cuándo es que, desde cuándo está esta fiesta? Esta fiesta está desde hace muchísimos años. Esta Pascua la primer Pascua la celebraron los judíos porque ellos estaban esclavos. Ellos estaban encarcelados en un país que se llamaba Egipto. Y no necesariamente tras las rejas, sino que ellos eran esclavos. Ellos trabajaban y nadie les pagaba, casi no comían, no podían tener la libertad así como nosotros. Y cuando Dios quiso liberarlos, Él les dijo que podían poner la sangre de un corderito en los dinteles de la puerta para que ellos pudieran, que la muerte no se acercara a ellos y ellos pudieran salir para la tierra que Dios les daría. Y ellos salieron, ellos fueron liberados de Egipto, fueron llevados a una tierra que Dios les dio. Y esto nos recuerda, y nosotros es por esto que celebramos Pascua, porque los que ya creímos en el Señor Jesús como nuestro Salvador podemos celebrar esa libertad que Él nos dio de la esclavitud del pecado. El Señor Jesús, cuando vino a este mundo, Él creció y Él tuvo que dar su vida. Él fue ese corderito que tuvieron que tomar la sangre hacía mucho tiempo, pero cuando el Señor Jesús vino, Él fue ese corderito. Mira lo que dice la palabra de Dios. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Jesús fue el Cordero de Dios. No es que Él haya tomado la forma de un cordero, sino que Él tuvo que morir. Es una semejanza. Él tuvo que tomar ese lugar que tú merecías para poder quitar el pecado de ti, de este mundo. Y Él murió para que todas las personas pudieran acercarse a Dios, que ya no más tengan miedo. Jesús murió en la cruz. Él derramó toda su sangre, pero Él no se quedó en la tumba. Al tercer día, Él resucitó. Y ahora, como Él venció a la muerte, ya no tiene más miedo de la muerte. La muerte ya no lo pudo detener, no lo pudo tener más muerto, más tiempo muerto. Él ya no va a morir. Jesús ya no va a volver a morir. Él está vivo eternamente y Él va a vivir eternamente. Y Él puede dar esa vida para vivir eternamente con Él a los que confían en Él, a los que confían en Jesús. Tú ya confías en Él, tú ya estás seguro de tener esa vida para poder vivir con Él. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que tú puedas vivir con Él. Y eso es lo que pasó cuando Él murió. Él fue esa Pascua por ti y por mí. Y también hay otra fiesta muy importante que también casi nadie habla al respecto. Es la ascensión del Señor Jesús. ¿Cómo ascensión? Significa que Él subió. Él se fue. Si Él se fue, Él ya no murió. Recuerdas que Él venció a la muerte. Así que Él se pudo ir al cielo con su Padre Dios. Mira lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame a leerlo en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando Él resucitó en esta tierra, Él todavía estuvo 40 días aquí en la tierra, hablándole a sus discípulos, contándoles el plan perfecto que Dios tenía para cada uno de nosotros. Él estuvo 40 días en este lugar y después de esto, Él les dio una instrucción a sus discípulos, que es lo que acabamos de leer, que ellos tenían, y nosotros también tenemos que ir por todo el mundo. Si tú ya eres hijo de Dios, tú puedes y debes ir por el mundo, y no necesariamente alrededor del mundo, sino con tu vecino, con tu amiguito, con tu papá, con tu mamá,
a decirles lo que tú ya eres, que tú ya eres un hijo de Dios y que también ellos pueden llegar a serlos. Esto fue lo que el Señor Jesús dijo, las últimas palabras que Él dijo antes de irse al cielo. Y cuando Él empezó a subir, y los discípulos, sus amigos, se quedaron viendo hacia arriba porque Él desapareció. Mira lo que dice Hechos 1:9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Él ya no más estuvo en la tierra, Él se fue hacia arriba. Dice la palabra de Dios que se sentó junto a la majestad. Se sentó junto a Dios y allí Él está haciendo algo por ti y por mí, pero también Él prometió algo. Léelo conmigo en Hechos 1:11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto fue lo que los ángeles le dijeron a los discípulos, porque los discípulos se quedaron viendo hacia arriba. Les dicen, ya no volteen hacia arriba. Así como lo vieron que se fue, así va a regresar por los que son sus hijos. Así Él va a regresar. Pero ¿sabes por qué se fue? Porque dices, ay, pues ya nos hubiera llevado de una vez. No, Él se fue con un propósito. Él se fue para hacer algo. Acompáñame a leerlo. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. ¿Qué es lo que hizo? Él se fue a prepararnos lugar, a prepararnos una morada, una casa, para que tú y yo podamos ir a vivir con Él. ¿Te imaginas qué impresionante es esto? Y qué bonito va a ser que cuando nosotros podamos ir a vivir con Él. Él está preparando un lugar para que nosotros podamos estar con Él. ¿A ti te gustaría estar con Él? Imagínate la fiesta que va a tener cuando nosotros podamos llegar allá. Él lo prometió y si Él lo promete, Él lo va a cumplir. ¿Y estarás tú listo para ir a vivir con Él? ¿Tú ya has aceptado al Señor Jesús en su corazón? No sabemos cuándo vaya a hacer esto, no sabemos cuándo Él vaya a regresar, pero mientras tanto nosotros tenemos que ir a contarles a todos que Él ya pagó por nuestros pecados, que ahora podemos ser hijos de Dios y que Él quiere que vivamos para siempre con Él. Él ya venció la muerte, Él ya la dejó muerta, se quedó allí encerrada la muerte, ya no tiene más poder sobre nosotros que somos hijos de Dios. ¿Estás tú listo para ir con Él? ¿Te ha gustado esta serie? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu tarea? Tu tarea va a ser que nos vas a dibujar y si quieres también puedes escribir cómo es que fue cuando tú aceptaste al Señor Jesús en tu corazón. Y puedes dibujarnos cómo es que te imaginas que fue esa fiesta celebrada en tu honor allá en el cielo. Yo creo que debió ser una fiesta espectacular. ¿Tú qué crees? No te pierdas dentro de 8 días nuestra siguiente clase. Te vamos a estar esperando. Nos vemos. Adiós.